Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Víctor Manuel Barrientos y junto con mis compañeros Juan Diego Correa, Neider Yesid Cárdenas Salcedo y Ricardo Santaosorio, vamos a presentar nuestro proyecto de sensibilización en investigación acerca precisamente de eh, el aporte de la teología al cristiano globalizado, ¿cierto? ¿Cómo le puede aportar la ciencia sagrada al cristiano de hoy, rodeado de tanta eh, innovación, rodeado de un mundo totalmente lleno de consumismo, lleno de oportunidades también? Entonces, como la teología le puede aportar a un hombre que está rodeado de materialismo, y la teología como ciencia espiritual le puede dar como esa capacidad de volver a su ser trascendental, su ser interior que tiende a Dios, porque todos los hombres tendemos a Dios, por excelencia somos trascendentales, aspiramos a lo sobrenatural, a lo que nos trasciende, a Dios. Entonces, precisamente, iniciamos con la teología. En la primera época de la cultura griega era conocida como el decir mítico poético sobre los dioses de los poetas. Luego Aristóteles la relacionará con la metafísica, ya que es una ciencia que se encuentra más allá y le dará el apelativo de ciencia divina. Después llegará el cristianismo y será la teología, la ciencia de la revelación de Dios a los hombres, y se convertirá en el sustento racional de la fe cristiana. Entonces, ahí es nuestro punto de partida. Hoy, cuando el hombre se ve inmerso en procesos económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales, cada vez más se da cuenta de que está necesitado de Dios y que debe abrirse precisamente ese ser interior que lo llama a un encuentro precisamente con ese Dios que eh, lo trasciende, lo hace feliz y lo ama, ¿cierto? Entonces eso es precisamente como nosotros vamos a iniciar este tema. Muy bien, entonces ahora pues vamos a presentar la viabilidad y el tipo de la investigación. Entonces vamos a empezar con el método de la investigación. ¿Sí ven la pantalla ahí todos? Hola, Barrientos, lea pues. No daño todo Bueno, eso. entonces vemos aquí con lo de la viabilidad, vemos cómo por medio del método descriptivo se va a definir, clasificar y catalogar o caracterizar la vida espiritual de los fieles de la parroquia de la Basílica de Nuestra Señora de las Misericordias en el municipio de Santa Rosa de Osos. Ese es como el territorio, ¿cierto? Utilizando los principales medios de dicho método, como la observación, que consiste en registrar el comportamiento en el entorno habitual de los sujetos; las encuestas, cuya finalidad es la descripción de pensamientos, opiniones y sentimientos de las personas investigadas; y el estudio para llegar a conclusiones claras. Por otro lado, una gran ayuda para ejecutar este método es la doctrina social de la Iglesia, la cual puede ser definida como una enseñanza que surge del mensaje evangélico y que es adaptada con el criterio de ver, juzgar y actuar, ¿cierto? Bajo el signo de estos tiempos, a las actuales circunstancias de la vida. Ver, juzgar y actuar nos permite articular de modo sistemático la perspectiva creyente de ver la realidad, la asunción de criterios que provienen de la fe y de la razón para su discernimiento y valoración con sentido crítico, y en consecuencia la proyección del actuar como discípulos misioneros de Jesucristo. Bueno, siguiendo este tema, se dice que la población
es la sociedad contemporánea que plantea grandes desafíos para la evangelización. En ella influye tanto la realidad espiritual de los fieles como su interacción con la vida del mundo y las propuestas que tiene el mismo en sus diversos ambientes de tecnología, consumismo, conocimiento, espiritualidad, vivencias y grupos religiosos, entre otros ambientes. Por tanto, es necesario reconocer en las personas cuál es la motivación para conocer y amar a Jesucristo en la actualidad y cuáles son los medios que motivan a esta experiencia religiosa, así como las estrategias para una mejor vivencia y la propagación del Evangelio. Frente a lo propuesto, la población característica para responder estas preguntas son los cristianos que profesan la fe católica y que viven en el municipio de Santa Rosa de Osos, más específicamente aquellos que participan de la vida pastoral de la parroquia Nuestra Señora de las Misericordias del municipio. El interés de esta población es conocer la realidad espiritual en la que viven y cómo el conocimiento de los distintos temas teológicos pueden acercarlos a una experiencia más acertada de encuentro con Cristo y a un compromiso más fuerte con la fe que profesan y viven. Finalmente, se pretende también evaluar entre estos cristianos a las personas que tienen una vida activa frente a la parroquia, es decir, aquellas que colaboran en los procesos pastorales que allí se viven, así como también conocer la realidad de las personas no comprometidas. Esto quiere decir personas que participan meramente de los sacramentos y que no conocen o no están vinculadas a las iniciativas pastorales parroquiales. A la vez, medir la diferencia entre estos dos grupos de personas y discernir los caminos para un compromiso más pleno con la realidad pastoral de la parroquia. La recolección de información. En un trabajo investigativo es necesario disponer de algunos recursos que nos ayuden a recopilar todos los datos necesarios para dar credibilidad y transparencia al estudio. El elemento esencial es la entrevista, la cual permite recopilar información abierta de opinión sobre el tema de interés. Hay que diferenciar el aspecto cualitativo del cuantitativo, ya que no se van a reunir cifras, sino más bien declaraciones, aportes, observaciones que más adelante harán parte de una estadística formal. Otro factor influyente es la posible elaboración o replanteamiento de una hipótesis a partir de los resultados con la cual se dará respuesta a la problemática y a los objetivos. Es muy probable que la información recolectada sea muy divergente, por lo cual será necesario abarcar un mayor número de entrevistados para llegar a una conclusión más cercana o alejada a la que se manifestó inicialmente. Otra herramienta que puede ser útil es la observación, en la cual se podrá contextualizar la situación particular de cada persona y se podrán obtener datos relacionados con el entorno de los participantes. Este método tiene muchas ventajas, entre ellas que se pueden evitar los registros o los intermediarios. Sin embargo, hay que advertir que hay factores como el tiempo, la imprecisión o la parcialización de datos que pueden resaltarle transparencia a los objetivos. Lo fundamental consiste en usar estas herramientas adecuadamente y con el debido proceso para obtener los mejores resultados. Finalmente, pues también se presenta la bibliografía. Neider. Muy bien, es importante que para este tema pues, se haya tomado la escritura, la palabra de Dios, se hayan tomado estos elementos sobre la investigación. Es importante conocer qué tipo de investigación se ha llevado a cabo, si es cualitativa o cuantitativa. Los textos escogidos respecto a la doctrina de la Iglesia han sido muy importantes para que este tema se maneje con la mayor claridad y que tenga la mayor número de fuentes posibles para que el tema, más que ser amplio, consista más que todo en una iluminación
a partir del contexto en el que la Iglesia ha tratado de manifestar su doctrina en el mundo, no como una simple explicación de unos conceptos, sino que se ha fundamentado también en ver la realidad de las comunidades y de las personas, en este caso de la parroquia que se ha escogido en el municipio de Santa Rosa de Osos. Bueno, entonces así ya finalizamos como la presentación de la viabilidad y los tipos de investigación que usaremos en este tema de la investigación acerca de la vida espiritual y cómo la teología da su aporte en las personas de la comunidad de Santa Rosa. Muchas gracias y pues muy bueno haber compartido con todos ustedes.